Mi nombre es Noemí Noelia Cabrera Hinojosa y vamos a hablar sobre circuitos de corriente directa. Empecemos. Si usted pudiera observar en la parte interna de su televisor, como se ve en esta imagen, pues puede encontrar bastantes cosas. Pero lo que nos interesa ahora es el circuito de corriente directa. También si ve en la parte interna de su computadora, usted encontrará el circuito de corriente directa. O también en bastantes lugares se puede encontrar esto. Ya sea que estén conectados mediante alambres, cables o integrados a un chip, es frecuente que estos circuitos incluyan varias fuentes como ser resistores y otros elementos como capacitores, transformadores y motores interconectados a una red. Vamos a analizar nosotros métodos generales para analizar estas redes que se observan. Incluso cómo calcular el voltaje, la corriente y propiedades de un circuito. Vamos a determinar la resistencia equivalente, que, que es única y que se saca mediante un circuito ya dado, más complejo, claramente. Que estos están conectados en serie o en paralelo. Para redes más generales, vamos a necesitar dos reglas llamadas reglas de Kirchhoff. Bien, ahora vamos a hablar sobre resistores en serie y en paralelo. Bien, ¿qué son los resistores? ¿O a qué se le dice resistores? Pues se denomina resistencia eléctrica. También es la resistencia. Es la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. Los resistores podemos encontrarlo en toda clase de circuitos, pues es frecuente que tales circuitos contengan varios resistores, por lo que es apropiado considerarlos como combinaciones de resistores. En nuestra pantalla podemos observar dos imágenes donde vamos a suponer que tenemos tres resistores con resistencia R1, R2 y R3. Vamos a ver cuatro formas diferentes en que estos se pueden conectar entre los puntos A y B. Bien, cuando en el inciso A, cuando se conecta en secuencia varios elementos de circuito como resistores, baterías y motores con una sola trayectoria de corriente entre los puntos, se dice que están conectados en serie. Esto es muy importante. Están en secuencia varios elementos de circuito y con una sola trayectoria de corriente. A esta se le llama serie. Ahora pasamos al B, al inciso B. Podemos ver nuestra resistencia 1, nuestra resistencia 2 y resistencia 3. Podemos ver que no están secuencialmente como la vimos anterior, pues ahora ellas están en modo paralelo. Cada resistor ofrece una trayectoria alternativa entre los puntos. Vemos que nuestra corriente va a tomar varios puntos. Va a irse por tres caminos distintos. Se va a repartir. La corriente eléctrica se va a dividir en este caso. A esto se le llama paralelo, donde la diferencia de potencial es la misma a través de cada elemento. Bien, y en el inciso E podemos observar que R2, la resistencia 2 y la resistencia 3 se encuentran en paralelo, pero a su misma vez está en combinación en serie con la resistencia 1. Y bien, en el inciso D observamos
que R2 y R3 se encuentran en serie, pero también está en combinación en paralelo con R1. No olvidemos que la resistencia está en las unidades de ohmios. Ahora veremos la resistencia equivalente. Para cualquier combinación de resistores, siempre es posible encontrar un resistor único, que podrá reemplazar la combinación y dar como resuelto la misma corriente diferencia de potenciales totales. La resistencia de este resistor único se llama resistencia equivalente de la combinación. Bien, cuando tenemos un circuito complejo, el que podemos observar ahora pues no es tan complejo, pero podemos observar tres resistores, tres resistencias. Estas están en paralelo y esta está en serie, están en combinación. Pero nosotros podemos encontrar un solo resistor, una sola resistencia, que va a ser la resistencia equivalente en el tramo, en la diferencia de potencial A y B. Entonces, es así que actúa la resistencia equivalente, que lo simplifica el circuito. Reemplazando nosotros en la ley de Ohm, que es para la corriente eléctrica, en este caso está voltaje, pues decimos que el voltaje, la ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la corriente eléctrica por la resistencia. En este caso, nuestra resistencia va a ser una sola, que va a ser la resistencia equivalente. Y nuestro voltaje va a estar del tramo A a B. Si nosotros queremos despejar la resistencia equivalente, pues obtendremos de esta misma fórmula, despejándola, que es igual al voltaje, que es la diferencia de potenciales, sobre la corriente eléctrica. Entonces, en conclusión, la resistencia equivalente simplifica nuestro circuito, dejándonos a una sola resistencia todas las resistencias que tenemos. Bien, vamos a los resistores en serie. Tomando otra vez la imagen anterior, el inciso A, vimos que teniendo tres resistencias, R1, R2 y R3, está en este caso específicamente en serie. ¿Cómo sabemos nosotros que está en serie? Como dijimos anteriormente, pues se corre una sola trayectoria de corriente entre los puntos, por lo que entonces se dice que esta está en serie. ¿Qué vamos a definir con esto? Que la corriente eléctrica, denotada como I, va a ser la misma en todos los puntos. En el punto AX y XY va a ser la misma corriente eléctrica para la resistencia. Otro dato muy importante es que el voltaje que va a ir pasando va a ir decreciendo, que en cada resistencia su voltaje va a ser menor por la resistencia ejercida. Es por eso que la diferencia de potencial va decreciendo a lo largo de cada resistencia. Reemplazando otra vez en la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje es igual a la corriente eléctrica por la resistencia, nosotros vamos a sacarlo por tramos. El tramo AX, XY y YB, ya que esta va a ir decreciendo, que esta va a ser igual a la corriente eléctrica, que se va a mantener constante, no va a cambiar, por la resistencia 1.
No olvidemos que el voltaje siempre nos va a dar en ohm, en voltios. Y después, nosotros ya teniendo esto, podemos factorizar, como sacar factor común la corriente eléctrica. Por lo que vamos a tener que R1 más R2 más R3 será igual al voltaje entre el tramo a X, será igual a dividido por la corriente eléctrica. Entonces, ¿qué podemos observar ahora? Que el voltaje entre los puntos A, B sobre la corriente eléctrica, eso anteriormente lo vimos que nos daba que era igual a la resistencia equivalente. Podemos observar que esto nos da una igualdad, por lo que nosotros la vamos a sustituir por la resistencia equivalente. Esto nos dará igual, que será la suma de los resistores individualmente. Así podremos hallar la resistencia equivalente, que nos simplificará mucho. Por lo que si queremos observar que cuando hay más resistencias, mucho mayor número, decimos que la resistencia equivalente de cualquier número de resistores en serie es igual a la suma de sus resistencias individuales. Esto solo va a suceder cuando nuestra resistencia se encuentra en serie. Ahora pasemos a los resistores en paralelo. Bien, tomando la anterior imagen, el inciso B, la resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3, en este caso está en paralelo. ¿Qué es lo que pasaba? Que cada resistor ofrece una trayectoria alternativa para la corriente. Por lo que la corriente, en este caso, la corriente eléctrica, no es la misma, pero sí es la diferencia de potencial. La diferencia de potencial es igual, o sea, el voltaje. Eso es lo que va a ser igual cuando tengamos resistores en paralelo. Y la corriente en el circuito se va a dividir por las ramas que ofrece cada resistor. Bien, reemplazándolo entonces en la ley de Ohm, que nos dice que la corriente eléctrica es igual al voltaje sobre la resistencia. Pero en este caso, tomando la figura, pues vemos que el voltaje va a estar entre el punto A y el punto B. Como dijimos, la corriente eléctrica no va a ser la misma, por lo que vamos a tener la corriente eléctrica 1 y será igual al voltaje entre A y B, que va a ser la misma, sobre la resistencia 1. Y lo mismo va a suceder para la resistencia 2, que la corriente eléctrica 2 será igual al voltaje sobre la resistencia 2. Y lo mismo sucederá para la resistencia número 3. Por lo que, tomando en cuenta que el voltaje es el mismo, nosotros vamos a decir que la corriente eléctrica sobre el voltaje será igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3. Será la sumatoria. Bien, pero lo que nosotros queremos llegar, para hacerlo más simple, es llegar a la resistencia equivalente. Para esto, nosotros decimos que para cualquier número de resistores en paralelo, el recíproco de la resistencia equivalente
es igual a la suma de los recíprocos de sus resistencias individuales. Bien, conociendo ya los resistores en serie y en paralelo, podremos resolver ejercicios y lo más importante es saber llevarlo a una resistencia equivalente para así simplificar el circuito que parece complejo a uno mucho más simple. Ahora pasamos con las reglas de Kirchhoff. Bien, en la vida real, muchas redes de resistores prácticas no se pueden reducir a combinaciones sencillas en serie y en paralelo, por lo que existen algunas técnicas que ayudan a manejar en forma sistemática estos problemas. Descubriremos los métodos desarrollados por el físico alemán Gustav Robert Kirchhoff. Bien, viendo nuestra figura A, vemos que ilustra una fuente de potencia de CD con una fuerza electromotriz E1 que carga una batería con fuerza electromotriz menor E2 y que alimenta una corriente a una bombilla con resistencia R. Eso es lo que podemos ver en nuestra figura A. Ahora, en nuestra figura B, nosotros podemos ver que es un circuito puente que se utiliza en muchos tipos diferentes de medición y sistemas de control. Así que vamos a aplicar las reglas de Kirchhoff. Para eso, nosotros debemos de conocer conceptos básicos. En primer lugar, vamos a usar dos términos frecuentemente, que es la unión y la espira. Una unión en un circuito es el punto en que se unen tres o más conductores. Las uniones también reciben el nombre de nodos o puntos de derivación. Y una espira es cualquier trayectoria cerrada de conducción. En nuestras imágenes A y B, vemos dos circuitos diferentes. Vamos a ver que en nuestra imagen A, los puntos A y B, si usted observa bien, son uniones, pero los puntos C y D no lo son. Mientras en nuestra figura B, los puntos A, B, C y D son uniones, pero los puntos E y F no lo son. También podemos observar que las líneas de color azul de las figuras A y de la figura B ilustran algunas espiras posibles en estos circuitos. Pasamos con la regla de Kirchhoff de las uniones. El enunciado nos dice: la suma algebraica de las diferencias de potencial en la suma algebraica de las corrientes en cualquier unión es igual a 0. Esta regla se aplica para cualquier unión. La regla de las uniones se basa en la conservación de la carga eléctrica. En una unión no se puede acumular carga eléctrica, por lo que la carga total que entra a ella por unidad de tiempo debe ser igual a la carga total que sale por unidad de tiempo. La carga por unidad de tiempo es corriente, por lo que si consideramos como positivas las corrientes que entran a una unión y negativas las que salen, la suma algebraica de las corrientes en la unión debe ser igual a 0. Ahora vamos con la regla de Kirchhoff de las espiras, que nos dice el enunciado: la suma algebraica de las diferencias de potencial en cualquier espira, incluso las asociadas con las fuerzas electromotriz y las de elementos con resistencia, debe ser igual a 0. Es decir, la sumatoria de las diferencias de potencial será igual a 0. Bien, la regla de las espiras es el enunciado de que la fuerza electrostática es conservativa.
por lo que si suponemos que recorre una espira y mide las diferencias de potencial entre los extremos de los elementos sucesivos del circuito, al regresar al punto de partida, debería de encontrar que la suma algebraica de estas diferencias es igual a cero. De lo contrario, no se podría afirmar que el potencial en ese punto tiene un valor definido. Para la regla de las espiras, hay convenciones de signo que nos va a ayudar para aplicarlas en los ejercicios. Es una estrategia para resolver los problemas. Bien, el uso de las convenciones de signos, cuando se aplica la regla de Kirchhoff, en cada parte de la figura recorrida es el sentido en que imaginamos ir alrededor de la espira, que no necesariamente es el sentido de la corriente. Y la clasificamos en convenciones de signo para la fuerza electromotriz y convención de signo para los resistores. Y así terminamos con nuestra exposición. Muchas gracias.